El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaún, y cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su doctrina, porque no enseñaba como los escribas, sino con autoridad. Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo, y se puso a gritar: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: Cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció y dando un grito muy fuerte salió. Todos se preguntaron estupefactos: ¿qué es esto? Este enseñar con autoridad es nuevo. Hasta los espíritus inmundos les manda y le obedecen. Su fama extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Padre. Estamos entrando en el corazón de Cristo. ¿Y qué son las preocupaciones y prioridades de Jesús? Porque la manera que Él empieza su ministerio público también marca su ministerio en toda la historia. Entonces el Señor empieza reclamando la casa de su Padre, las sinagogas. Y estamos viviendo un momento difícil históricamente en que también el Señor está reclamando su pueblo, reclamando la casa de su Padre. El Señor enseña con autoridad. Vivimos un momento con muchas voces, pero qué difícil es encontrar una voz con autoridad verdadera. Jesús sigue hablando con su voz a su pueblo y liberándonos cuando nosotros queremos abrir nuestros corazones a su palabra. Tenemos que ubicarnos bien. ¿Y qué es lo que el Señor enseña? Por sus gestos, primariamente, que estamos en una batalla espiritual. Jesús entra en la sinagoga y inmediatamente su primer acto es un exorcismo. Es decir, un mundo sin Dios es un mundo abajo el poder del espíritu del mal. No estamos viviendo un juego. La vida es muy seria y nuestras opciones tienen consecuencias. Y tenemos que decir en cuál reino nosotros vivamos. Jesús vino para proclamar el reino de Dios y liberar su pueblo del reino del enemigo. ¿Y por qué en la casa de la palabra? Para enseñarnos y ubicarnos a escuchar a su palabra. Y la palabra que enseña con autoridad. No como los escribas que enseñan o repitan las enseñanzas. No, Jesús en su persona es la enseñanza. Contemplando al Señor, nosotros contemplamos el Evangelio encarnado. Contemplando sus opciones, también nosotros contemplamos la revelación de Dios en su persona. Jesús es el Evangelio. Papa Benedicto XVI escribió: Jesús es el reino en persona. En su actividad llena del Espíritu, aplastando la esclavitud demoníaca sobre el hombre, el reino de Dios se hace realidad. Dios tomando el gobierno del mundo en sus propias manos. Jesús en el Evangelio, que sigue proclamando el Evangelio y también tomando el gobierno del mundo en sus propias manos, es el mismo Señor presente en todos los tabernáculos del mundo. Las personas en la sinagoga
dicen que el Señor enseña con autoridad. El Señor actúa con autoridad. Y es el mismo Señor que está en la Eucaristía. El mismo Señor en todos los sagrarios y tabernáculos del mundo que está reclamando el mundo entero para su Padre. Y también exorcizando la esclavitud demoníaca sobre el hombre, solamente por su presencia y para proteger su pueblo de los espíritus inmundos de nuestra época. Entonces, ¿qué quiere el Señor de su pueblo? Un pueblo que entienda cómo a vivir en comunión con su corazón. En la arquitectura de las iglesias, y sobre todo las iglesias más antiguas, me recuerdo muy bien el catedral en la ciudad de Toledo, España. Entrando en esta catedral, que es donde los reyes católicos empezaron la reconquista de España para la fe católica, se empieza a subir un monte. Entrando a la cima del monte, empieza a entrar el catedral. Y en los muros del catedral están varias gárgolas, que son símbolos de los espíritus males en el mundo. ¿Y qué están haciendo? Están saliendo con prisa y toda su fuerza de la presencia de Dios en la iglesia. Es decir, cada vez que hay un tabernáculo, cada vez que hay un lugar consagrado al Señor, Jesús mismo, por el poder de su presencia verdadera en la Eucaristía, está reclamando al mundo para su Padre. La presencia de Jesús en los tabernáculos es su protección sobre su pueblo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros vivir en comunión con esta protección? Una enseñanza que hemos recibido en los últimos meses es la importancia de la comunión espiritual. Pero no solamente es un acto que hacemos en la Santa Misa cuando no podemos comulgar, que también es muy importante. Es una manera de vivir. Según Santa Teresa de Ávila, ella dice, es una práctica sumamente beneficiosa. Por ella, la comunión espiritual, el amor de Dios quedará grabado en ti grandemente. Todos nosotros debemos ubicarnos bien dónde están los sagrarios en nuestros barrios. ¿Dónde está el sagrario? Cerca a mi oficina o la escuela, para que yo pueda siempre vivir espiritualmente en comunión con la presencia de Jesús en la Eucaristía en mi pueblo. San Juan María Vianney dijo, cuando sintamos que el amor de Dios se enfría, hagamos instantáneamente una comunión espiritual. Cuando no podamos ir a la iglesia, volvamos hacia el tabernáculo. Ningún muro puede apartarnos del buen Dios. Sí, siempre podamos vivir en comunión espiritual con el Señor. Siempre podamos vivir abajo la protección de Jesús en el Santísimo Sacramento, en todos los tabernáculos. Y como nos enseña San Pedro Julián Emeard, el gran apóstol de la Eucaristía, él da un formato para hacer una comunión espiritual, que se puede decir que hay 5 actos para entrar en las 5 llagas de Cristo nuestro Señor. Dice este gran apóstol de la Eucaristía, si no puedes recibir al Señor sacramentalmente, recíbelo espiritualmente haciendo los siguientes 5 actos. Primero, concibe un deseo verdadero de estar unido a Jesucristo, reconociendo la necesidad que tienes de amar su vida y su persona. Segundo, despiértate a la perfecta contrición por todos tus pecados, pasados y presentes, al considerar la infinita bondad y santidad de Dios, reconociendo la bondad del Señor y pidiendo su misericordia. Tercero,
Recibe a Jesucristo en espíritu en lo más íntimo de tu alma, suplicándole que te dé la gracia de vivir enteramente para Él, ya que solo puedes vivir por Él. Es decir, guardar la gracia interior de esta comunión con el Señor. En todas circunstancias, en todas nuestras relaciones, en el trabajo, en la escuela, también en nuestros quehaceres, siempre guardando la gracia interior que Jesús está con nosotros. 4. Dice San Pedro Julián Emeard, imita a Zaqueo en sus buenos propósitos y da gracias a nuestro Señor por haber podido escuchar la Santa Misa y hacer una comunión espiritual. Nosotros también podamos, si no podemos participar sacramentalmente, podemos presentar nuestras intenciones. Podemos entrar en el gran misterio de la Santa Misa, que es la oración más eficaz en la Iglesia. Unimos con la oración de la Santa Misa. 5. y último, ofrece en acción de gracias un acto especial de homenaje, un sacrificio, un acto de virtud y súplica la bendición de Jesucristo sobre ti y todos tus familiares y amigos. Es decir, compartir el amor de Cristo con los demás con un acto concreto, porque el amor tiene que encarnarse. En este domingo también, en que estamos recordando la vida de San Juan Bosco, ¿cómo nos podemos recordar la visión que él tenía sobre el camino de la iglesia, sobre todo en el tercer milenio? De los dos pilares sobre los cuales están la Eucaristía y la Santísima Virgen María, la Eucaristía y el Rosario, los dos corazones. Nosotros podamos entrar en el corazón de Cristo solamente en la medida que nosotros entramos en el corazón de la Santísima Virgen María. Ella es el corazón mariano de la Iglesia. Entonces, también en estos momentos, queremos ser hombres y mujeres marianizados, es decir, viviendo en comunión con María para seguir y guardar nuestra comunión espiritual con Jesús. Como dice nuestra madre fundadora, Madre Adela Galindo, en un escrito sobre la Eucaristía, que el amor de la Santísima Virgen María por su Hijo en la Eucaristía y su constante y fiel contemplación de los misterios del amor del corazón de Cristo sean el modelo para nosotros adquirir una vida centrada en la Eucaristía. Es decir, viviendo una vida mariana es vivir una vida centrada en la Eucaristía. María es la maestra de la comunión espiritual, de vivir todo por el corazón de Jesús. Que vivamos este momento histórico, dice la Madre Adela, en el corazón de María, ya que la Iglesia desde el primer momento miró a María a través de Jesús, como miró a Jesús a través de María. Ella fue para la Iglesia de entonces y de siempre un testigo singular del amor por la Eucaristía y de la contemplación de los misterios del corazón de Jesús, porque los misterios de Cristo son también los misterios de su Santísima Madre. Hermanos y hermanas, los dos pilares de nuestra fe en esta visión de San Juan Bosco es el camino del triunfo de los dos corazones. Y nosotros que somos apóstoles de su triunfo, queremos vivir cada día, cada momento, cada responsabilidad en el cenáculo del corazón inmaculado de nuestra Santísima Madre, alabando y compartiendo nuestra fe en la presencia verdadera y poderosísima de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía, en todos los tabernáculos del mundo. Todo por el corazón de Jesús. A través del corazón de María.